Bueno, iniciamos con nuestra clase de animación del 19 de marzo. Vamos a iniciar la sesión en Google Meet. Procedo a copiar el link y a compartirlo por WhatsApp. Vamos a esperar que se conecten nuestros alumnos. Profe, ¿es que bien o qué? Hola. Hola chicos. Laurita, te voy a silenciar el micrófono y quita la cámara, desactívala aquí abajo, listo. Aquí para, a ver, comparto mi pantalla.
tratemos de desactivar las cámaras, ¿de acuerdo? Para evitar poner demasiado flujo de trabajo en la red, ¿de acuerdo? Vamos a hacer en esta modalidad, yo voy hablando, si tienen que hablar en algún momento, pues dan acá en el micrófono de cada uno y, y hablan, pero también lo ideal es que usemos nuestro chat, ¿ok? Estamos, por favor, necesito que me vayan dando feedback y me vayan escribiendo en el chat, así podemos ir trabajando, ¿listo? ¿Todos me escuchan? Bueno, vamos a ver si llega la gente. Mientras tanto, hoy vamos a hacer una panorámica sobre After Effects, ¿de acuerdo? Vamos a ver la línea de tiempo, vamos a hablar un poco sobre los efectos, vamos a empezar a hacer un poco de movimientos, vamos a hacer los primeros ejercicios de movimiento, ¿de acuerdo? Y luego dejo la tareita para que la empiecen a realizar. Vamos a tratar de acordar con los demás compañeros si la próxima semana, visto que el lunes es festivo, hacemos otro día, hacemos 2 sesiones de animación de clase y se conectan todos para hacer reposiciones y todo, ¿de acuerdo? Aquí tengo una lista para llamar. Quienes estén presentes, por favor, van diciendo presente en el chat para ir pues marcando que están presentes, ¿de acuerdo? Bueno, Juanito ya se adelantó y así poder ir teniendo la lista. Yo voy a ir llenando las hojitas de asistencia y cuando nos veamos de nuevo en la escuela, pues firmamos las hojitas. Bueno, Daniel Alejandre Chávez no está, ¿cierto? Juan Camilo Fernández Gaitán tampoco. Jennifer Paola Longas. María Paula Núñez Sepúlveda. Ok. Juan Marcos Perdomo ya dijo presente. Bueno, vamos a ir iniciando mientras las personas van llegando, ¿de acuerdo? Entonces, si bien sabemos, yo tengo acá, ¿todos ven mi pantalla, chicos? Bueno, entonces si bien sabemos, todos tienen en animación, tenemos la carpeta de Google Drive. Un segundito. Listo, entonces un segundo que estoy respondiendo una cosa. Bueno, listo, entonces en la carpeta de Google Drive tenemos
nuestra carpeta de animación. Allí voy a ir cargando en tutoriales animación una serie de materiales que tengo, listo, bastante interesantes. Mientras tanto acá ya tenemos algún material también que yo he ido descargando. Por ejemplo, para quien lo quiera volver a ver, Hey tenemos guys, so I decided to make a video series dedicated. nuestro trabajo, nuestro video de los 12 principios de la animación. Por si lo quieren volver a ver, se puede descargar, ¿de acuerdo? Tenemos estos tutoriales que son muy útiles para quien quiera iniciar a hacer cositas y ya tenga algún nivel de trabajo de After. Son tutoriales bastante interesantes y pues nos sirven para trabajar muchas cosas útiles, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos este, muy interesante. Bueno, va un poquito lenta la red. Aquí tienen material para ir viendo, ¿de acuerdo? El cual va a ser muy útil. Todo esto lo pueden ir viendo y es bastante útil, ¿de acuerdo? Tengo que cargar también todavía pues bastante material que también he ido descargando. Por ejemplo, tengo este acá, bastante interesante, como hacer por ejemplo un loop de un ciclo de caminado. Tenemos por ejemplo un momento. Tenemos entonces por ejemplo el trabajo desde Illustrator, listo, donde vamos a tener nuestras distintas capas divididas en manera separada para poder trabajar el archivo dentro de After Effects, listo, que lo podemos importar directamente y nos enseña toda la secuencia de caminado en loop de manera muy interesante, sin necesidad de ningún tipo de plugin externo. Aquí podemos ver cómo lo trabaja solamente con la herramienta pines. Se hace un loop y es muy interesante. Bueno, tenemos también por ejemplo las expresiones, que solo tendremos que ver este corte también. Son muy interesantes porque las expresiones nos permiten hacer estos elementos, por ejemplo time, wiggle, flicker, shake, bounce, rebote, para hacer esto de manera sistematizada. Esto lo iremos viendo a lo largo de este corte, ¿de acuerdo? Aquí agregamos las expresiones, son muy simples y se trabaja súper bien, ¿de acuerdo? Personaje con nodos, este es interesante y este quisiera que lo siguieran, ¿de acuerdo? Yo lo voy a cargar y que realicen este ejercicio para iniciar a trabajar. Aquí se trabaja única y exclusivamente con After Effects, no se usa ni siquiera Illustrator. Y este tutorial es súper útil para empezar a hacer un ciclo de caminado. Ven, aquí vamos trabajando de manera muy precisa. Es un tutorial que realmente dura muy poco tiempo, es súper divertido. Usamos solamente After Effects y en 11 minutos aprendemos a hacer un stickman con su ciclo de caminado. Vamos a ver el resultado. Bueno, este es uno de los que tengo que compartirles en la carpeta de Google Drive. Aquí tenemos plugins gratuitos que he descargado este tutorial para irlos viendo. Listo. Muy interesantes, pero para algunos computadores pueden ser un poquito pesados. Bueno,
tenemos otro ciclo de caminado, pero este ya tiene un plugin, ¿de acuerdo? De igual manera tenemos Duik. Luego les dejaré también sobre Duik algún tutorial, ¿de acuerdo? Aquí esto no es, bueno. Todos estos son elementos que les voy a ir compartiendo, ¿de acuerdo? Listo, entonces yo los invito también. Aquí tengo un libro que es bastante interesante para quien se interese por la animación. Es el kit de supervivencia del animador. Es un libro que pues son 347 páginas. Bueno, pero es realmente interesante, nos enseña toda una cantidad de técnicas de animación muy chéveres, ¿de acuerdo? También está disponible en la carpeta de Google Drive para que lo puedan estudiar a fondo. Nos explica una cantidad de movimientos y de expresiones, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tienen también a disposición. Tenemos este tutorial acá también, que es de efectos básicos, pero bueno, si no se nos satura la red. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, una referencia de After Effects 2016, ¿de acuerdo? Entonces, esta es realmente interesante, está en español y la tenemos de referencia. 2016 es todavía un poco actual, no es tan viejito, pero siempre sigue siendo lo mismo en After. Entonces tenemos acá toda una referencia de todos los elementos de After Effects. Por si tienen alguna duda, pues aquí tienen una guía de consulta bastante extendida, ¿de acuerdo? Bueno, y lo mismo para los que quieran volver a hacer el trabajito de la hojita de animación, yo la tengo acá cargada. Listo, 15 hojitas, aquí la pueden descargar, la pueden imprimir. Y también tengo este, por si lo quieren realizar así de grande. Bueno, entonces aquí tenemos un poco de material. En este corte, lo que realizaremos que es, trabajaremos After Effects e Illustrator principalmente, ¿de acuerdo? En Illustrator trabajaremos pues todo el tema de crear una escena vectorial, ¿de acuerdo? La vamos creando bien, como les había comentado la vez pasada. No tiene que ser una mega escena o quién sabe qué cosa, tiene que ser elementos. Piensen en crear una composición que sean elementos que luego vamos a poner en After Effects para poderlos animar. Había una vez alguno que hizo un parque de diversiones pequeñito, otro una ciudad y cosas así. Entonces cada uno le aconsejo que haga pues composiciones un poco sencillas o si quieren personajes, pero la idea es que aprendan a trabajar la línea de tiempo. Les quería decir, esta clase la estoy grabando, ¿de acuerdo? La voy a subir a YouTube, ¿de acuerdo? Para que si se llegan a caer las comunicaciones, porque ya se me han caído 5 veces hoy la red, la red está realmente pues tenaz en este momento, está muy saturada. Entonces pues yo voy subiendo poco a poco los videos a YouTube de cada clase, ¿de acuerdo? Así pueden ir pues consultándolos también. Les pondré también algún material en el aula virtual. Es de obligación entrar en el aula virtual y pues mirarla también, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos presente eso de ir al aula virtual. Bueno, ¿qué tal? ¿Están todavía ahí? ¿O ya se aburrieron? ¿Ninguno? ¿Ya se fueron? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer una panorámica sobre After Effects. Primero vamos a empezar a hablar un poquito de formatos, ¿de acuerdo? De tamaños de formatos. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo hago para entender qué son los tamaños, los formatos? Pues tenemos que los formatos en cuanto a video, simplemente si nosotros queremos entenderlos,
podemos entender y buscar acá formatos de video. Listo. Y vamos a tener toda una serie de formatos y resoluciones de video. Por ejemplo, aquí tenemos una muy buena imagen sobre formatos y resoluciones de video. Tenemos, por ejemplo, 640 x 360 píxeles, 240 que sería 426 x 240 píxeles, 720 que serían 1280 x 720 píxeles, 1440 que sería un 2K, sería 2500 x 600. Bueno, tenemos HD, Full HD, bueno, normalmente este es el más común, y tenemos 4K, ¿de acuerdo? Ahí podemos ver los tamaños respecto el uno del otro, cómo serían más o menos en cuanto a aspecto. Nosotros digamos que por comodidad las composiciones que vamos a hacer las vamos a crear o a 1080 o a 720. Se dan cuenta que acá se utiliza para describir los formatos la última cifra del tamaño de la resolución del video. Entonces cuando hablamos de un formato 1080 quiere decir que es 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto, ¿de acuerdo? Un 720 es 1280 píxeles de ancho por 720 de alto. Por ejemplo, un formato 4K son 3840 píxeles de ancho por 2160 de alto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar con After. Entonces yo me encuentro aquí en mi ventana. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes ya tienen más o menos alguito de práctica con After Effects? Que no sea la primera vez que usan After Effects. Bueno, aparte de Haizul y el resto no. Entonces, bueno, vamos a hacer rápidamente una panorámica sobre After Effects. After Effects principalmente nos lo encontramos con una, aquí arriba, 2, 3, 4. Esta se divide en todo esto, ok, que son distintas ventanas, 4 y 5. Entonces, la que más vamos a estar trabajando es esta acá abajo, que es la línea de tiempo, ¿de acuerdo? Todo esto acá. Aquí vamos a encontrarnos todos los niveles que creemos, y tal como en Photoshop o en Illustrator, el nivel superior va a cubrir el nivel inferior. Por ejemplo, acá voy a crear primero que todo una nueva composición para poder trabajar y luego poder agregar niveles. Entonces tenemos nuestra línea de tiempo, aquí se van a reflejar nuestros niveles, ¿de acuerdo? Aquí se van a reflejar los atributos de nuestros niveles. Cada atributo que tiene cada nivel se van abriendo y vamos viéndolos todo lo que tienen, ¿de acuerdo? Y los tipos de niveles que hay, porque tenemos distintos tipos de nivel. Ahorita los vamos a ver cuando creemos la composición. Aquí tenemos nuestro espacio de trabajo de visualización, donde vamos a poder prácticamente pues visualizar todo el tiempo lo que estamos realizando. A la izquierda tenemos ¿qué cosa? Nuestra ventana de proyecto y control de efectos. Aquí por ejemplo cuando aplicamos plugin de terceros también nos vamos a encontrar que nos aparecen pues elementos como este de Motion Factory, ¿de acuerdo? Que es un plugin para algunos efecticos muy chéveres. Pero principalmente trabajaremos la carpeta proyectos, que es donde va a estar todo nuestro material, y la pestaña de control de efectos, que es a través de la cual trabajaremos todos nuestros efectos que tenemos en la carpeta. Son bastante efectos que tenemos ya preinstalados, o sea que vienen con After Effects, con los cuales podremos hacer un montón de cosas. Bueno, y aquí arriba tenemos nuestras herramientas, nuestra barra de herramientas, que las vamos a ir viendo también. Acá también tenemos aspectos muy importantes que luego los iremos viendo, ¿de acuerdo?
Entonces lo primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar a trabajar composiciones en HD de 1080, ¿de acuerdo? 1920 por 1080. Si creamos acá una nueva composición, pues se nos va a abrir una ventana. Yo puedo crear una nueva composición de muchas maneras. Si tengo acá proyecto, puedo crearla con este icono acá que abro, ¿cierto? Si tengo acá todo en blanco, también puedo abrirla desde acá. Si no, puedo venir también acá a composición y decirle nueva composición, o simplemente puedo hacer control N y se me abre la composición, una nueva composición. Entonces vamos aquí y vamos a crear una nueva composición. Le voy a poner como ejemplo línea de tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en presets, en las resoluciones, los formatos de video, tenemos todos estos archivos, todos estos formatos que ya son bastante viejos y nadie usa, pero cada uno de ellos tiene su propia resolución, ¿de acuerdo? 720 por 480 píxeles, etcétera, etcétera. Si algún día, no creo que lo tengamos que hacer, pero bueno, ahí están. Normalmente en los días de hoy trabajamos con estos formatos de aquí para abajo, todo esto. Tenemos desde un HD TV de 720 hasta uno de 4K, ¿de acuerdo? En película, que este ya sería con unos atributos muy grandes, 4096 por 3112. Entonces nosotros podemos trabajar sea con un formato de estos, como queramos, por ejemplo un 1080, ¿cierto? Un HDV 1080 con una velocidad de fotogramas, por ejemplo, 25, o un HDTV con una velocidad de fotogramas de 30, ¿cierto? En este momento los fotogramas, pues como vamos a poner elementos que vienen de Illustrator, pues entonces ya la cantidad de fotogramas al segundo no va a pasar a un segundo plano, en el sentido que pues no van a ser 15 fotogramas que tenemos que dibujar, sino que ya simplemente los implementamos y ya todo va en automático. Pero pues sabemos que a mayor cantidad de fotogramas, mayor fluidez de movimiento. Entonces normalmente trabajemos a 30 fotogramas al segundo. Si queremos algo muy artístico, podemos bajar a 24 fotogramas al segundo, que sería una frecuencia de fotogramas cinematográfica. ¿De acuerdo? Entonces también yo puedo, ¿qué cosa? Puedo cambiar el tamaño como yo quiera de la composición. ¿De acuerdo? Si quiero hacer un logo determinado o lo que sea. Digamos que vamos a empezar con entonces un HDTV a 29 fotogramas al segundo. Aquí le vamos a quitar 3 minutos y le vamos a poner, por ejemplo, que dure 10 segundos. Listo. Dejamos Log Aspect Radio desactivado, píxeles cuadrados seleccionado, y ya podemos abrir nuestra nueva línea de tiempo, nuestra nueva composición. Listo. Se nos crea acá pues un elemento de la línea de tiempo, el visualizador. Denme un segundito que tengo que desactivar para el segundo monitor la previsualización del segundo monitor, porque se me quedó la segunda pantalla que la estoy usando de apoyo, se me quedó en negro. Listo. Entonces, a ver, ok, listo. Entonces, ok, bueno, perfecto. Listo. Entonces tenemos que tenemos acá nuestro elemento, ya nuestra línea de tiempo creada. Ven que acá cambió todo, se creó una línea de tiempo con un colorcito verde, que quiere decir el renderizado, el procesamiento del video que tenemos. Voy un momentico a mover acá para poder verlos en mi ventana. Ok.
Listo, entonces aquí estamos. ¿Qué tenemos? Que vamos a poder empezar a crear distintos niveles, distintas capas, ¿de acuerdo? Aquí en capas tenemos texto, sólidos, luces, cámaras, objetos nulos, objetos de forma vectorial, capas de ajuste, archivos de Photoshop, archivos de Maxon Cinema 4D, que son archivos de 3D. Listo, entonces son distintas. Digamos, si yo creo un sólido, aquí me salen los atributos del sólido. Entonces, digamos que le voy a decir de qué tamaño quiero, la resolución del tamaño del sólido. Le digo ok, quiero del mismo tamaño de la composición, el color, digamos que le vamos a decir un colorcito así. Listo, y decimos ok, y tenemos un sólido acá que puedo seleccionarlo y puedo moverlo. Listo. Entonces nosotros con la rueda del mouse podemos alejar o acercar nuestra composición. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos qué cosa. Si queremos ajustar el tamaño de nuestra composición lo mejor posible, entonces vamos a poder trabajar acá con los tamaños. Listo. Si yo por ejemplo tengo muy lejos y quiero que me quede el tamaño de la composición de la medida justa, pues entonces vengo acá y le digo ajustar hasta el 100%. Entonces este acá nos sirve para eso, para ajustar al 100%. Aquí tenemos nuestro lector de la línea de tiempo. Si yo lo muevo, si yo muevo el lector de la línea de tiempo, ven que ahí va cambiando. Como tenemos 30 fotogramas al segundo, miren, cuando va a llegar a 30 cambia e inicia un nuevo segundo. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá nuestros métodos de color, ¿cierto? RGB, red, green, blue, alpha, RGB string. Entonces ahí podemos trabajarlos también, pero principalmente pues entonces por favor entonces un segundo, por favor. Entonces, podemos trabajar nuestra composición, ¿de acuerdo? Podemos trabajar los colores de composición, pero van a ser simplemente RGB lo que vamos a usar por ahora. Cuando estamos trabajando con muchos elementos dentro de la composición, tiende a ser muy pesada y se nos va a ralentizar la línea de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le podemos decir que nos deje una resolución al máximo, la mitad, un tercio o un cuarto, para que cuando estemos trabajando, si tenemos que hacer algún movimiento, pues podamos verlo con fluidez bajando la resolución. Esto simplemente es temporal, es solamente para trabajar dentro del programa. Después, cuando exportamos el video, se exporta en la resolución final que nosotros tenemos y podemos estarla cambiando para trabajar con más fluidez. Luego, pues acá tenemos activar la región de interés, ¿de acuerdo? Que sería este punto acá, o lo podemos desactivar, ¿cierto? Si tenemos una región de interés para ver lo que nos interesa dentro de un elemento, desactivamos o activamos. ¿Listo? Aquí tenemos, ¿qué cosa? La grilla de transparencia, la malla de transparencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi composición y lo que hice fue crear un nivel, pues una nueva composición, me va a salir negro. Pero si yo quiero ver la transparencia para no tener el negro, simplemente desactivo y activo, ¿de acuerdo?
Bueno, aquí tenemos nuestras cámaras. En After Effects podemos trabajar con múltiples vistas. ¿Listo? Por ejemplo, yo le puedo decir acá, tenemos una sola vista que es esta. Le podemos decir dos vistas y tenemos una acá y una acá. Si selecciono acá, vemos estos triangulitos azules que nos indican cuál es la cámara que tenemos seleccionada, la vista. Entonces, por ejemplo, acá tengo la visión superior y aquí tengo la cámara activa, ¿cierto? Esto lo usaremos mucho cuando empecemos a trabajar en nuestros niveles la cámara 3D, ¿de acuerdo? Para poder trabajar las distintas visiones, y va a ser muy chévere. Podemos abrir hasta 4 vistas y tenemos 4 vistas donde vamos a tener la parte frontal. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte superior, aquí tenemos la cámara activa y aquí tenemos la parte derecha. Será realmente muy interesante. Les voy a hacer un ejemplo rápido de esto. Por ejemplo, si yo voy a crear acá en la parte frontal, voy a crear acá una elipse. Creo una elipse, le doy un relleno. Listo. Tengo mi elipse acá. Y en este momento en todas las vistas la veo así, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte tenemos una serie de herramientas, como por ejemplo Motion Blur, ajuste de nivel y nivel 3D. Le vamos a decir que se va a convertir en un nivel 3D. Listo, y ahora nos dice sí, la parte superior, la cámara activa, la derecha y la frontal. Pero todavía seguimos viendo las vistas así. ¿Por qué? Porque nos falta, ¿qué cosa? Nos falta una cámara 3D. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra cámara. Activamos la cámara y aquí tenemos toda una serie de parámetros que podemos ajustar, pero por ahora le voy a decir OK. Y miren cómo cambió. Esto que nos aparece acá es nuestra cámara 3D. ¿Ven? Y ahora tenemos la cámara activa, que es lo que está viendo nuestra cámara. Listo. Y aquí tenemos las distintas vistas con la cámara. Aquí está nuestra elipse, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionarla y la tenemos acá. Entonces aquí está a la derecha. Entonces, por ejemplo, está ya como un elemento 3D. Aquí la tenemos. Voy a mover, por ejemplo, este eje desde arriba o desde acá. Vamos a moverla, pero entonces aquí estoy viendo solamente la cámara activa. Voy a seleccionar este y voy a decirle a la cámara 1, que es la que acabo de crear. Listo. Ahora sí, si yo por ejemplo vengo acá y me muevo, ay, perdón, yo volví el sólido, lo volví 3D. El que tengo que volver 3D es esta elipse. Ahora sí, de acuerdo. Listo, ya tengo mi elipse. Miren acá a la derecha cómo se volvió un objeto 3D. ¿Sí? ¿Ven? Entonces ahora sí tengo un objeto, digámoslo por decir así, 3D. Si yo vengo acá ahora y cambio el eje de trabajo, miren por ejemplo que muevo mi cámara y tengo mi objeto 3D aquí, que se mueve dentro y fuera de la imagen, sale y entra de la imagen, porque simplemente estoy moviendo la cámara y se ve dentro de la cámara o fuera de la cámara. Si yo selecciono el elemento y vengo acá a los atributos del nivel, del shape, de la esfera, ¿qué le voy a decir? Por ejemplo, le voy a decir transformar. En este momento es un objeto 3D. Si lo desactivo, miren, se va a la mitad de los elementos que tengo dentro de él. Lo vuelvo a activar y vuelvo a tener todo. Por ejemplo, acá le puedo decir rotación. Miren, si le doy una rotación, puedo rotarlo así, o puedo rotarlo así, o puedo rotarlo al mismo tiempo de todos. Puedo cambiar su opacidad hasta que se desaparece. Puedo cambiar su orientación.
ok, y así la posición también, donde lo quiero, y bueno, un montón de cositas, pero digamos que aquí me adelanté un poquito para mostrarles algo de niveles. Si desactivo el nivel 3D, quito la cámara y tengo mi nivel de atrás de sólido, nos encontramos de nuevo con un trabajo bidimensional. Aquí le voy a decir de nuevo la cámara activa, ¿cierto? Voy a dejar de nuevo una sola vista y volvemos a nuestro trabajo convencional que vamos por ahora a trabajar. ¿Listo? Entonces continuamos. Tenemos ya estas cámaras activas, las vistas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una previsualización rápida que le podemos decir adaptativa, boceto rápido, un boceto rápido, un wireframe, que sería simplemente mallas, ¿de acuerdo? Para representar los objetos. O si no, final off, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos línea de tiempo para mostrar la línea de tiempo cuando la escondemos y un flowchart de trabajo, ¿de acuerdo? Esto lo veremos más adelante de los elementos que tenemos ahí. Cuando abrimos el flowchart, pues tenemos que aquí arriba tenemos pestañitas que podemos cerrar y volvemos acá a nuestra línea de tiempo. Aquí tenemos la exposición. Podemos dar más exposición a toda la escena o más exposición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este sería principalmente el punto de la visión de la ventana de visualización. Aquí tenemos pues siempre visualizar esta vista. Aquí tenemos también utilizar esta vista para cuando tenemos varios monitores externos, y esta para cuando vamos a trabajar con elementos a 360 grados virtuales, ¿de acuerdo? Bueno, ahora aquí podemos, por ejemplo, ajustar distintas cosas del proyecto. Con que vamos a renderizar, esto lo vamos a ir viendo más adelante, ¿de acuerdo? Colores, audio, expresiones, listo. Aquí lo mismo, si hacemos clic podemos crear una nueva composición. Aquí creamos una nueva carpeta. Cuando yo creo elementos acá, como estos vectoriales, se crea también una carpeta de sólidos y se van metiendo los elementos ahí. Bueno, y aquí le podemos decir pues interpretar el video, eso lo haremos más adelante. Bueno, hasta ahora aquí, ¿qué tal? ¿Están todavía? Bueno, entonces, listo, vamos a ver entonces que vamos a empezar a trabajar con elementos, vamos a empezar a mover algo. Yo quiero empezar a mover esta esfera que creé acá, pero la voy a volver desde cero. Miren, ya no tengo de nuevo ninguna cosa aquí dentro de mi línea de tiempo. Bueno, los efectos, por ejemplo acá tenemos, bueno, antes de iniciar con eso tenemos previsualización, que le damos play. Si le damos play pues empieza a visualizarse la línea de tiempo, ¿cierto? Aquí le podemos decir que nos haga un preview del video, del audio, listo. Y principalmente trabajaremos con eso, pero yo cuando estoy trabajando lo que hago es con la barra espaciadora play, stop, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos para sacar y esconder varias herramientas, ¿ven? Sucesivamente también tenemos aquí, ¿qué cosa? Tenemos que podemos esconder muchos de estos elementos, ¿ven? Es lo mismo ahí. Podemos sacar otros para información y así hasta tener toda una cantidad de cosas acá por fuera que luego las iremos viendo también. Por ahora podemos trabajar así nada más, mentiras, así, listo. Bueno, aquí que tenemos todas estas herramientas de trabajo. Tenemos la herramienta home, que qué va a hacer, pues nos va a llevar a dónde, nos va a llevar a la página principal que se abre cuando abrimos el programa. Esa nos interesa ahorita. Tenemos nuestra herramienta selección, listo, para seleccionar elementos. Nuestra herramienta mano para movernos en la composición si estamos muy cerca de muchas cosas, pero pues yo la uso muy poco. ¿Por qué? Porque si yo dejo apretada la barra espaciadora, digamos que tengo la herramienta selección, dejo apretada la barra espaciadora y me muevo, listo,
Entonces, ¿qué tenemos? Que puedo mover, dejando con la barra apretada, la barra espaciadora, me puedo mover dentro de la composición tranquilamente, como con Photoshop. En la herramienta Zoom Z, que es para alejar y acercar, Alt, sin Alt, pero pues cuando usamos la ruedita del mouse, no la necesitamos. Tenemos la herramienta rotación. Voy a crear, por ejemplo, un cuadrado para poder mostrarles. Voy a seleccionar la herramienta rotación y simplemente me sirve para rotar los elementos. Listo. Tenemos nuestra herramienta de la cámara 3D, que fue la que creé antes, y sirve para controlar la cámara. Luego la veremos. Tenemos ¿qué cosa? Tenemos esta herramienta, que es el punto de anclaje. Súper importante. El punto de anclaje es este puntico. Este puntico, hagan de cuenta que es el centro de los elementos que creamos y aparecen todos en las composiciones, en todo. Yo lo puedo mover porque es el punto de origen de todo. De aquí, si yo disminuyo el tamaño de este elemento, es de aquí de donde va a crecer. Si yo lo roto, es de aquí de donde va a rotar. Si yo lo muevo, es de ahí de donde se va a mover. Entonces yo con esta herramienta de anclaje puedo moverlo. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Si yo pongo acá el punto de anclaje y ahora vengo a transformación, abriendo esta flechita tengo el nivel y vengo a transformación, cierro un momentico contenidos, que sería el rectángulo, ¿cierto? Me sirve transformación para cambiar los atributos. Abro transformación y, por ejemplo, si yo le voy a decir rotación, miren, él va a rotar desde aquí y va a rotar el resto porque no está al centro del punto de anclaje. Entonces lo roto y miren desde donde rota, desde ahí, ¿cierto? Si cambio el punto de anclaje, que la tecla de acceso directo es la Y, miren, lo pongo al centro y ahora con la herramienta de rotación, que es W, o con la herramienta acá de rotación, voy a rotarlo y miren, me rota desde el centro, ¿cierto? Si lo hubiera movido, por ejemplo, acá y lo roto, me rota desde ahí. Lo mismo, por ejemplo, si yo voy a hacer que este elemento crezca, aquí tenemos posición, escala, rotación, punto de anclaje, que miren, ven, cuando muevo acá también selecciono el punto de anclaje donde va a quedar. Entonces, yo por ejemplo tengo escala, voy a disminuir la escala, miren desde donde crece, desde el punto de anclaje, ¿cierto? Entonces si vengo acá, muevo mi punto de anclaje, aquí creció desde el punto de anclaje, aquí va a ser lo mismo, miren, crece ahora desde el centro, y si lo muevo acá, crece desde acá. Bueno, entonces ese sería nuestro punto de anclaje. ¿Listo? Entonces, teniendo mi punto de anclaje acá, voy a pasar a la siguiente herramienta, que sería creación de vectoriales dentro de After Effects. Atención, cuando yo voy a crear un vectorial dentro de After Effects, debo tenerlo, ¿qué cosa? Debo tenerlo voy a tenerlo deseleccionado. Si yo por ejemplo acá hago clic sobre la capa del vectorial y voy a crear un nuevo vectorial, ¿qué sucede? No se creó una nueva capa de vectorial, miren, se creó otro vectorial dentro de la misma capa de vectorial. Entonces si yo quiero animar esto como dos elementos independientes,
¿qué va a suceder? Que no voy a poder porque mírenlos. Entonces voy a tener que hacer clic acá y seleccionar uno independientemente y doble clic acá también. Pero cuando clico acá, entonces súper equivocado eso. Si yo quito este, lo corto y lo pego y creo uno nuevo, por ejemplo, o simplemente duplico este. Acabo de duplicarlo, ya tenemos dos capas. Voy a tenerlos en manera independiente, ¿cierto? Uno y dos capas, ¿listo? Entonces acá podemos crear, para crear uno en manera independiente del otro, ¿qué hago? Deselecciono, que no esté seleccionado ninguno, vengo acá, abro y creo un elemento. Ok, aquí viene en el punto de anclaje donde está. Si yo voy a rotar esa estrellita, miren cómo va a rotar. ¿Ven? Entonces voy a mover el punto de anclaje al centro y la estrellita, bueno, al centro, un semicentro, y la estrellita rota desde el centro. Aquí tengo estas formas básicas, ¿de acuerdo? Tengo también la herramienta pluma. La herramienta pluma me sirve para dos cosas principalmente: para crear trazados vectoriales y para crear máscaras. Si yo deselecciono todo y vengo por ejemplo acá y selecciono la pluma, miren que acá en relleno y en línea me salen los atributos. Si yo le digo quito el relleno, porque si no empieza a salirme una cosa toda rara, y dejo por ejemplo también sin línea, sin nada, creo un elemento que puedo modificar tal cual como en Illustrator. Un elemento vectorial con sus nodos que puedo modificar. Ok. Luego si clico fuera, pues ya la modifico en manera distinta. Aquí lo mismo, miren, el punto de anclaje quedó fuera, lo pongo acá. Yo a esta le puedo dar un relleno. Listo. Y le puedo dar contornos. Grosor de contorno. ¿De acuerdo? Volvemos acá y lo ponemos al centro. Esto también me sirve para hacer una cosa. Si yo importo una imagen acá, esperen un segundito y miro el escritorio. Digamos que voy a coger esta imagen y la voy a arrastrar directamente. Esto es una imagen JPG y yo normalmente importo las cosas aquí, pues así, arrastrando directamente dentro del programa. Bueno, y entonces tengo mi imagen de mariposa. Yo la puedo arrastrar directamente acá. Es una imagen gigantesca para esta resolución. Digamos que yo quiero simplemente tener esta partecita dentro de After Effects de la mariposa. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una máscara. Selecciono mi pluma y vengo acá. Digamos que lo voy a hacer rápidamente, así muy rápidamente. Y tengo un recorte de la mariposa, el cual puedo modificar, ¿no? Puedo ajustar con la misma pluma, puedo agregar, mover, agregar, mover, más nodos, y al mismo tiempo también con la misma pluma, si selecciono acá las distintas herramientas, puedo
eliminar nodos y puedo de la misma manera convertir un vértex en un vértex duro o suave. Vamos a borrar la mariposita y bueno, dejamos acá la herramienta. Tenemos nuestra herramienta texto. En la herramienta texto aquí nos sale todo, como su nombre lo dice, es para crear texto. El texto es súper animable en After Effects y tenemos una serie de presets súper interesantes para trabajar sobre él. Por ejemplo aquí, y vamos a ver por ejemplo en texto, por ejemplo en Animate In, si le aplicamos un efecto, venimos y lo aplicamos acá o acá, y aquí por ejemplo vamos a mirar la línea de tiempo, tenemos que me hace este efecto, ¿ven? Se pueden ajustar, yo selecciono acá y selecciono acá en control de efectos, ¿cierto? Voy a mirar acá texto y tenemos aquí un animador, ¿ven? Que puedo modificar. Si en vez de ese animador quiero ponerle otro texto, otro efecto, pues lo mismo, vengo acá, miren, apliqué otro efecto. Este hace esto, pero no es muy divertido. Vamos a ver, por ejemplo, qué más nos da. Lluvia de caracteres, por ejemplo. Miren acá. Tenemos una cantidad de efectos muy chéveres. Y pues los podemos ajustar acá, ¿no? Bueno, eso sería nuestra herramienta texto, la cual podemos modificar con muchas más cosas. Tenemos el Brush Tool, que nos va a servir para hacer rotoscopía. Ese todavía no lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Porque nos sirve sobre imágenes. Más adelante lo vemos, al igual que el tampón, el borrador, que todo esto son para hacer rotoscoping, y este también, ¿de acuerdo? Para hacer rotoscoping. Tenemos este elemento, es el elemento pin del muñeco. Aquí tenemos estos distintos, pero este principalmente lo usamos. Si yo, por ejemplo, creo, aquí pongo la mariposa, ¿yo qué hago con estos pines? Miren, yo pongo acá, pongo otro, pongo otro, pongo otro. A ver. Ven acá, me sirve para deformar la imagen. Entonces si yo tengo la foto de alguien y la recorto, puedo animarlo y hacer que esté hablando. Bueno, y luego acá esto sería trabajos para la cámara, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre mover los elementos en estos 15 minuticos que nos quedan para que empiecen a tener la tarea. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para la próxima clase? Tenemos acá un elemento que creamos en la línea de tiempo. Digamos que lo primero que vamos a hacer es moverlo de aquí a aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos algo que se llama fotogramas clave dentro de nuestra línea de tiempo. Si yo abro acá los atributos y le voy a decir transformar, por ejemplo, miren, acá tengo estos relojitos. Esos relojitos son los que me van a crear los fotogramas clave. Entonces, yo aquí, por ejemplo, si agrando con esta herramienta de zoom de la línea de tiempo, puedo venir y ver muy detalladamente fotograma por fotograma. Miren, fotograma 5, 6, 7, 8, 9, 10, listo. Entonces voy a mover esa imagen, ese cuadrado, perdón, ese cuadrado lo voy a mover desde 0 hasta 2, de aquí a aquí. ¿Cómo lo hago? Entonces
le digo, vamos al segundo 0, activo mi relojito, por ende me crea acá un fotograma clave, voy a ir hasta el segundo 2 y directamente voy a moverlo hasta allá. Vemos que una vez que tenemos los fotogramas clave, me crea ¿qué cosa? Un punto de origen, un punto de llegada, ¿cierto? ¿En base a qué cosa? En base a esto, a mi punto de anclaje. Y él se va a mover sobre este punto, ¿ven? Sobre estos puntos, sobre este recorrido. Pero entonces, por ejemplo, ¿yo qué quiero hacer? Yo tengo acá ya el recorrido, miren. Ahí se mueve, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo quiero que me hagas un movimiento así redondeado. Uy, me metí con el que no era. Selecciono acá este nodo y miren. Y ahora voy a mover este otro y voy a modificar la trayectoria. Ahora miremos cuál es el resultado. ¿Ven? Tengo un movimiento que si vengo, por ejemplo, aquí hasta donde está este fotograma clave y luego continuemos hasta 2 y lo voy a mover hasta acá, miren. Donde me van quedando los punticos es la trayectoria que va a realizar este elemento. Entonces lo voy a hacer venir, por ejemplo, hasta acá con un movimiento muy redondeado, muy suavizado, miren. Selecciono acá. Y ahora que tengo, miren. Yo puedo seleccionar los fotogramas clave y moverlos dentro de la línea de tiempo para acortar o alargar la cantidad de tiempo entre un elemento, entre un fotograma y el otro. Miren acá, muy rápido, acá más despacio. Entonces si yo por ejemplo muevo este fotograma clave acá y le digo que aquí va a moverse más despacio y va a hacerme este movimiento. Aquí por ejemplo tengo este nodo que me quedó cuadrado, ¿cierto? Me quedó puntudo, no redondeado. ¿Qué hago? Vengo acá, convertidor de vértice y miren, lo redondeo. Vengo acá y miren ahora el resultado. ¿Ok? En este mismo transcurso que estoy realizando, ¿qué puedo hacer? Miren, yo puedo colocar acá y mover los fotogramas clave. Igual los puedo seleccionar y los puedo copiar. ¿De acuerdo? Si yo copio y pego, pero pues acá ¿qué quedó? Quedó que está repetido, ¿cierto? Y si llego a copiar este, control C, y lo pego acá, control V, miren qué pasa. Llego acá y ¡rum! Le dije vuelvo al origen. Entonces, lo mismo, acá puedo seleccionar, me acerco acá, miren, para suavizar la trayectoria, y vamos a ver el resultado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio creando una estrellita. Creo una estrellita. Ajusto su punto de anclaje al centro. Dentro de After yo también puedo abrir las reglas. Miren, yo tengo reglas acá y si quiero estar seguro que esté al centro, centro, ¿qué hago? Voy acá, muevo una regla, muevo otra regla, selecciono mi punto de anclaje y lo pongo al centro. Listo. Ya tengo el punto de anclaje al centro. Entonces tengo mi estrellita. Ahora yo qué voy a hacer? La idea es hacerla llegar desde acá, que parezca que viene desde lejos, da una vueltica así y va creciendo hasta quedar grande. Entonces ¿qué hago? Miren, transformación, escala, y la voy a dejar una escala de
0. Yo puedo también hacer clic acá y poner las escalas, ¿cierto? La voy a poner acá, miren. Uy, me equivoqué, no es el punto de anclaje, sino la posición. Entonces, si vengo acá, no la veo, pero sí la puedo mover acá. ¿Ven? La muevo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a decir? Quiero que desde el 0, la escala hasta el 6 me aumenten un 100%. Entonces aquí la tenemos, miren. Ella aumenta lentamente. Acerco un poco para que se vea. Listo. Entonces, 100%. Pero entonces yo quiero aquí que crezca un poco más todavía cuando llegue. Aumento y voy hasta 150%. La mitad más grande en mucho menos tiempo. Digámosle que acá en 8. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que desde aquí, desde este punto hasta aquí, por ejemplo, se mueva así. Desde aquí se mueva así. Aquí se mueva así. Cambio y ajusto para que quede redondeado. Muevo aquí, subo aquí, ajusto con la pluma para sacar y que quede redondeado. Tratando de hacer una especie de círculo. Vuelvo aquí y me muevo, por ejemplo, hasta aquí. Mucho menos tiempo. Vuelvo y redondeo. Luego vengo hasta acá. Genero otro movimiento. Ok. ¿Y qué tenemos como resultado? Vamos a ver. Ok, tenemos un movimiento. Parece que venirá desde atrás. No cuadra mucho aquí. Vamos a hacerlo un poco más. A ver. Listo. Tenemos ese movimiento y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerla también a rotar. Entonces desde aquí, desde el 0 hasta aquí, que se quede quieta. Ya creamos el fotograma de rotación aquí y le vamos a decir que rote muchas veces. Ok. Y ahora el resultado va a ser este. Por ejemplo, me parece que queda muy poca rotación para esos movimientos que está haciendo. Entonces, con estas flechitas me muevo hasta acá, voy a esta rotación y le voy a decir quiero que haga más rotaciones, muchas más rotaciones. Listo. Y ahora voy a volver acá a mirar.
Entonces ya tenemos este movimiento. Si yo quiero hacerlo más rápido porque me parece muy lento, 9 segundos, selecciono todos los fotogramas, aprieto la tecla Alt, ALT, y teniéndola apretada, con todos seleccionados, miren, voy a mover todo y se escala todo en el tiempo. Ahora son 4 segundos, vamos a ver cómo se ven 4 segundos. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a seleccionar de nuevo todos y voy a decirle qué cosa. Clic derecho sobre uno de ellos, por ejemplo, y le voy a decir acá, por ejemplo, Easy Ease o bien F9. Eso me va a hacer suavizados todos los movimientos. Veamos ahora la diferencia. ¿Ven? Quedó toda alocada. Entonces yo no quiero eso ahí, sino quiero Easy Out. Por ejemplo, acá en el fotograma asistente, un Easy Out. Listo. Y quiero un Easy In. Ok, perfecto, ya tengo un movimiento creado ahí, ¿cierto? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle algún efectico como para trabajar. Entonces, digamos que voy a ir sobre, quitémonos de texto, digamos, por ejemplo, en Shapes, Sprite, Image Creative, vamos sobre transformar, no, animación presets, no, vamos a irnos sobre todos los de animación, digámosle generar, pongámosle por ejemplo uno de estos, a ver qué nos hace. Bueno, este no nos hace nada porque es para otras cosas. Pongámosle por ejemplo, veamos qué pasa un fractal. Con el fractal, bueno, el fractal nos hace otra cosa completamente distinta, pero miren, nos hace algo propio un fractal. Si vamos a verlo, miren. Nos crea sobre un fractal. Luego les muestro los fractales, pero tampoco me interesa el fractal. Un segundo, por favor. ¿Sí? Profe, estoy en clase. Nada, hablamos en un momentico. Sí, yo le escribo por WhatsApp. Bueno. Perdonen la interrupción, ya vamos a acabar clase en un minutico y termino de explicar esto. ¿Están todavía ahí conmigo, chicos, chicas? Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Qué tal les ha parecido? Denme un feedback. Si les parece interesante, bueno, Haizuli tiene más experiencia en animación, entonces se estará aburriendo. Pero pues estos son ejercicios iniciales muy sencillitos para mostrarles un poco el funcionamiento poco a poco. Les recuerdo que esto lo estoy grabando y lo subo a YouTube, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ver. Lo subo entre hoy y mañana. Entonces estos son ejercicios iniciales, pues ¿para qué? Para poder ir trabajando poco a poco e ir empezando a animar. Si tenemos claro, por ejemplo, lo de los fotogramas clave, chicos. Bueno, entonces tenemos nuestra estrellita acá. Vamos a buscar un efecto, digamos que un lens flare. El lens flare, si vemos acá, me añadió un pequeñito
un efectico muy pequeño. Yo lo puedo agrandar, miren, con el original, y vamos a ver el efecto acá. Todos tienen efectos para cosas distintas, o sea, no es que todos sirvan igual, pero miren, ¿ven? Si yo por ejemplo ese lens flare que sale ahí, que sería un reflejo de lente, ¿cierto? Le añado por ejemplo stroke no, grid, film, fractals and patterns, es que son tantísimos y se me acaba el tiempo para mostrarlos. Vamos en estilizar, glow, que tanto me gusta, y miren, le damos brillito a la estrella y nos queda, empieza a tomar otro aspecto distinto, ¿no? Entonces ahí por ejemplo, ahora digo, bueno, tiene un efectico, pero ya va como muy rápido, ¿no? Entonces vuelvo y selecciono todos, Alt, alarguemos y miremos. Está renderizando, ven que no está la línea verde, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí terminó, vamos a ver el efecto. Ok, y aquí por ejemplo puedo hacer que simplemente llega ahí, para que no quede tan brusco, le digo que me haga un movimiento así suave. Vamos a redondear y alargar. Aquí también redondeamos y alargamos. Un movimentico ahí y le dejamos esa rotación hasta el final. Ok, y lo que le podemos decir acá es que el tamaño, la escala, desde acá hasta acá, haga plup, y se fue. Entonces veamos el resultado. Hola chicos, muchachos, esperen un momento. Hola chicos, estoy terminando la clase de animación de 4 a 6. Ya termino esta clase y estoy con ustedes para la clase de fotografía. Deben 15 minutos, ¿de acuerdo? Para crear la nueva conexión de Google Meet. Yo les envío aquí a través del grupo de Google el link para que se conecten, ¿de acuerdo? Por favor, denme 15 minutos. Muchas gracias. Bueno chicos, entonces como podemos ver, pues iniciamos haciendo un ejercicio muy sencillito, ¿cierto? Algo muy simple que podemos trabajar así, pues inicialmente. La idea es aquí, ¿qué cosa? Miren, vimos posición con los fotogramas clave, la escala, la rotación, ¿cierto? Ya tenemos esos tres movimientos. Entonces, ¿qué vamos a tener de ejercicio? Les voy a dejar dos ejercicios que vuelvan y realicen este. Lo pueden realizar ustedes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto está quedando grabado, los procedimientos que estoy haciendo, y lo pueden hacer
y lo realizamos, ¿de acuerdo? La próxima clase, no me dio tiempo hoy, pero la próxima clase les enseño cómo exportar, ¿de acuerdo? Entonces la tarea es que me realicen este que acabamos de hacer así tal cual o parecido, ¿de acuerdo? Y van a realizarme en Illustrator un avioncito de papel. Busquen un avión de papel, algo así bonito, tipo esto, por ejemplo. ¿No? Tipo un avión de papel vectorial, pero lo quiero hecho por ustedes. Algo por este estilo, así, por este estilo, pero que sea lateral. ¿Eso para qué? Eso para realizar en la próxima clase, ¿qué cosa? Un recorrido así, pero que vamos a crear y luego aplicárselo a ese elemento. O sea, lo creo con la pluma, el recorrido, ¿de acuerdo? Y se lo aplicamos a ese elemento vectorial para que él siga ese recorrido, ¿de acuerdo? Entonces espero unos avioncitos bien chéveres. Si se hacen un paisaje con nubecitas, montañitas, un molino de viento, solecito, en Illustrator todas esas vainas, pues chévere porque ya empezamos a animar esas cosas, ¿de acuerdo? Con la práctica es que vamos haciendo todo. Bueno muchachos, yo los dejo. Espero que tengamos feedback constante por, por el grupo de WhatsApp, igual por correo. Estamos pendientes cualquier cosa, no salgan de la casa, les recomiendo especialmente ya que el terminal estaba hoy lleno de gente que venía a Bogotá, entonces pues gente irresponsable, no salgan de la casa muchachos, por favor. Se los recomiendo, estamos hablando así, yo trataré de hacer algunas sesiones, sí, hay cuarentena. Entonces trataré de hacer sesiones y divirtámonos con animación, hagamos cosas bien chéveres, ¿listo muchachos? Yo les estoy respondiendo preguntas y todo. Yo subo entre hoy y mañana este video para que lo sigan, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí quedamos muchachos, los saludo, un abrazo bien grande y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Chao a todos.